peregrinaciones de todos los puntos del mundo maya y hasta fuera de él. Tenemos en excavaciones que se han hecho en la isla, hemos encontrado yugos que son comunes de la cultura totonaca del estado de Veracruz, o urnas funerarias, que por cierto hay una maravillosa urna funeraria encontrada en Cozumel, que son originarias de Oaxaca, pero que no está en México. La encontramos en el Museo del Hombre de París. ¿Ah, sí? ¿Alguien se la habrá llevado? Como, un maya, yo creo, ¿no? Como sí, se habrá ido en su canoa remando. El caso es que por ahí está. Entonces, el cozumeleño de aquel entonces ya estaba habituado a recepcionar a gentes de otra vestimenta, otra cultura, otro idioma. Entonces, cuando llegaron los españoles, yo siento de que no los vieron como posibles conquistadores, sino como, ahora sí, como otros visitantes, otros peregrinos, otros clientes más. Exactamente. Así es. Gonzalo Guerrero es un caso muy especial. Y el que tenemos en la fotografía. El que está en la fotografía, en la pantalla. Gonzalo Guerrero, haciendo honor a su apellido, él vino a hacer la América, a hacerse rico, decían en aquel entonces los hispanos. Llegó a Santo Domingo, y Santo Domingo se enganchó con una expedición que organizaba Juan de Valdivia para el Darién, lo que ahora es la zona de Nicaragua, también de la costa de Mosquitos. Esa expedición fracasa, tienen que regresar a Panamá, y en Panamá se embarcan, peleados con el gobernador de Panamá, para regresar a Santo Domingo. Una tormenta los desvía y estrella la nave en unos arrecifes cerca de Jamaica. Del naufragio solamente se salvan 18, que arrastrados por la corriente vienen a dar a las costas de Yucatán en 1511. Por los malos tratos, por las enfermedades, por lo que fuera, solamente al final, cuando llegan los hispanos en zona de conquista, ya solamente 2 de ellos vivían, que eran Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar tenía órdenes religiosas. No se había ordenado sacerdote, pero sí tenía, dice Bernal, estudios de evangelio, así es el término que utiliza. Gonzalo Guerrero desde el principio se identificó con los mayas y haciendo honor a su apellido se convirtió en un guerrero más. Un guerrero tan distinguido que el cacique de Polé o de Ecap, que era el nombre de la provincia, Polé es lo que llamamos ahora Playa del Carmen, se lo regala como un objeto muy valioso, era un esclavo más, pero era valioso por su capacidad militar, se lo regala al cacique de Chetumal. Ahí, en la misma línea, se sigue distinguiendo como un magnífico guerrero y va ascendiendo en la jerarquía del ejército maya, hasta convertirse en lo que llamaban ellos el nacón, el jefe de guerra. De hecho, cuando llegan los hispanos en zona de conquista, el jefe de los ejércitos mayas del sur de lo que ahora es Quintana Roo era precisamente Gonzalo Guerrero. Ahí le nombran. Que ya se había casado. Así es. Y aquí hasta en el himno hay una mentira histórica, en el himno de Quintana Roo, porque hablan de Sacil. No sabemos el nombre de la señora. Las crónicas de la época solo dicen que se casó con una señora principal. Y nada más. ¿Es así como le llamaron a él el padre del mestizaje? Definitivamente, porque sí, ya por haberse casado con... Y tuvo 3 hijos. Ah, correcto. Y él murió hasta 1536, que no habían los españoles podido conquistar el sur de Quintana Roo, lo que es la provincia de Chactemal, que ahora le llamamos Chetumal. Él murió combatiendo y vean dónde, navegando, había llegado hasta Honduras, Puerto Caballos, ahora se llama Puerto Cortés. Ahí murió combatiendo contra los españoles. Profesor, vamos a hacer un corte. Quiero presumirles el libro que estamos rifando, un libro realmente de lujo, que hay pocos que quedan, y entre ellos pues está este que va a ser rifado. Llámenos a esos mensajes, a ese WhatsApp, a esos momentos que estamos nosotros poniendo en las pantallas, al número 987 838 28. Así es. Y luego también está este de Wilma, ¿verdad?, donde también ustedes van a poder valorar lo que es un huracán.
que después del corte el profesor nos va a hablar un poquito sobre este aspecto que realmente es muy importante. Y profesor, la pregunta que le voy a hacer después del corte es, ¿por qué Cozumel siempre ha tenido población y Playa del Carmen no? Ahí se lo dejo para regresando. No se vayan, regresamos dentro de un momento. Una vez más a todos nuestros televidentes a participar en la rifa de 2 libros, uno que se llama Travesía por la historia de Cozumel y el otro de Wilma. Pueden llamarnos, mensajearnos o whatsappearnos al 987-800-3828, seguirnos en vía Twitter @porlasenda.tv, en Facebook Radios en Casa. Les esperamos sus mensajes, puedan participar y llevarse estos 2 libros ejemplares de profesor Belio Vivas. Más aquí con nosotros, el autor de este libro, además va a estar autografiado, ¿verdad? Para que ustedes se lo lleven. Ya están llegando las llamadas, la verdad, muy interesante. Y bueno, pues continuamos, Daisy, a ver qué nos cuentas. ¿Fue la respuesta a la pregunta? A la pregunta. La pregunta que le hice al principio fue, ¿por qué en Cozumel, hasta hace unos años, hace 30 años, Cozumel tenía población y la isla, Playa del Carmen no tenía gente? Bueno, la razón es de que Cozumel ya aparece en la historia, por decirlo de algún modo, en un libro de la cultura maya que se llama El Libro de los Linajes, que está incluido en el libro de los libros del Chilam Balam. Son leyendas, tradiciones de los mayas, literatura maya, porque hay que subrayarlo. El maya no es un dialecto, es un idioma que tiene literatura, tiene gramática, tiene de todo. Y en este libro de los linajes hay una que data aproximadamente del año 436 de nuestra era. Hay un párrafo que me encanta, dice: cuando se multiplicó la muchedumbre de los hijos de la tierra, la jícara blanca, la flor encarnada, el corazón del mundo, fue la pequeña Cuzamil. Es que se da el colapso de la cultura maya en lo que ahora es Centroamérica, Guatemala, Belice, etc. Y se da una gran migración. Esa migración pasa por Bacalar, y de Bacalar por la costa llega hasta Cozumel. Desde ya de Cozumel se organizan y hacen la penetración al norte de la península. En una época en que no habían caminos, la entrada a la península se tenía que dar por el norte, donde lo que ahora conocemos como Silam, Telchac, Chizulú, Progreso, que no existía, pero es el punto más cercano a Mérida, etc. Entonces, y Cozumel entonces era una referencia obligada por el culto de la diosa Ixchel, y más adelante, cuando llegamos al siglo XX y se proyecta la explotación del chicle, es cuando nace Playa del Carmen. La primera referencia que he encontrado, el primer documento donde hablan de Playa del Carmen como el final del camino que salía desde de los campamentos chicleros de lo que ahora es Leonavicario, dice: abrimos una brecha hasta el punto llamado Playa del Carmen, que es el más cercano a la isla de Cozumel. Para sacar entonces la producción de chicle a lomo de bestia, caminos de Arria, a Playa, y de Playa lo traían para Cozumel, en donde se procesaba y se exportaba. La mayor parte de la producción de chicle se iba a Mobile o a Tampa. Yo quiero que nos cuente un poco eso de los campamentos chicleros. La gente no entiende, la verdad, sí. Porque uno mastica el chicle y hasta ahí no sabe más, ¿no? A ver, todos conocen de la goma de mascar. Bien, el chicle original ahora lo hacen con gomas sintéticas. La goma de mascar original es la resina de un árbol que se llama chicozapote. Para poder cosechar lo que los mayas le llamaban la sangre blanca, tienen que hacer un corte muy especial en forma de V, y van formando canales que escurren hasta el tronco del árbol, en donde se junta toda esa resina en bolsas de lona. Esa resina hay que cocinarla en grandes calderos para quitarle toda la humedad,
y después de esa resina la empacan en bultos yo diré, de 30 a 40 centímetros, dados, para poder encostalarla, y ya después llevarla y procesarla, endulzarla y que termine ya en las cajitas. Bien, pero esos árboles están en medio de la selva, donde no hay ningún poblado. Entonces el chiclero, el que va a sacar, a cumplir con la primera parte de ese proceso de explotación de la resina, tiene que acampar en medio de la selva, en lo que ellos llamaban el jato chiclero, que son unos techos endebles de paja, sin paredes, en donde ellos podían quedarse, podían resguardarse los elementos y pasarse meses encerrados en la selva trabajando. Esos campamentos chicleros originalmente aquí lo aprendimos a hacerlo de gente que venía del estado de Veracruz, específicamente de Tuxpan. Y hasta en mi infancia, oír que era un tuspeño era motivo de terror, porque eran gente brava, gente sanguinaria, que cualquier dificultad la resolvían a filo de machete. Y Leonavicario y Nojbec, en el centro de lo que es Quintana Roo, son la herencia de esos trabajadores del chicle, los chicleros tuspeños, porque muchos de ellos inicialmente venían para la temporada de lluvias, que es cuando se cosecha el chicle, y después se regresaban a sus pueblos, pero terminaron por establecerse. Y Leonavicario y Nojbec, cerca de Carrillo Puerto, nacieron de campamentos de chicle, que después se volvieron poblaciones. Y por ejemplo, en Leonavicario, yo me tocó en mi un poco lejana juventud ser maestro en la escuela. Hay apellidos que no se ven, no se escuchan en ninguna otra parte. Están los Pancardo, están los Betancourt, los Cruz, Magaña, gente que en sus fiestas no bailan la jarana como estamos viendo aquí estas hermosas mestizas, sino bailan el huapango. Que es otra típico, tradición. que es típico de la zona esta de Tuxpan, que es la Huasteca, que abarca Veracruz, Tamaulipas, Hidalgo, parte de San Luis Potosí. Maestro, Bueno. el chicle, ¿de cuándo data? Bueno, el chicle ya se explotaba desde la época prehispánica, pero era como un ritual, tenía un carácter sagrado. Antonio López de Santana, uno de los grandes elementos negativos de nuestra historia, era veracruzano y conocía el chicle. Cuando él cae prisionero en la guerra de Texas, en 1836, y hay una anécdota que se refiere a Cozumel de esa guerra, Santana, entre su equipaje, llevaba pedazos de chicle. Oh, mira eso. Y lo veían allá sus carceleros, porque lo tenían prisionero, que andaba ya mascando muy entretenido. Y uno de ellos, que el nombre les va a sonar enseguida, se llamaba Samuel Adams, le llamó la atención. Y se lo tomó. Y se llevó una muestra cuando se regresó a la costa de Estados Unidos, específicamente a Chicago. ¿Hasta dónde llegó? Y se puso a hacer chicle? experimentos y endulzó aquella resina y la convirtió en pastillas. Y nosotros, ¿cómo endulzamos a nuestra isla, verdad? Pues continuamos, ¿verdad? Así es. Platicando un poco de las costumbres y tradiciones, ¿verdad? Pues, ¿de dónde viene la tradición de Cozumel? Dígame usted. Las tradiciones de Cozumel actuales las tenemos que buscar sus raíces en la península de Yucatán, específicamente en el estado de Yucatán. Y más específico, yo diría que en la ciudad de Valladolid, por una razón. Con la conquista, Cozumel se convirtió en una encomienda, 1500, 1600, pero en 1665 había sido frecuentemente saqueado por los piratas que infestaban el Caribe. Había piratas, corsarios, filibusteros, todos ladrones del mar, pero